Bueno, Juan, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Juan Benedek, él tiene un máster en el Tecnológico de Monterrey en diseño instruccional y hoy nos va a hablar de este tema que es un tema muy actual, sobre todo para aquella gente que está trabajando en temas educativos, pero bueno, también el diseño instruccional se está usando mucho ahora para empresarios, ¿verdad? Porque pues es una manera de conectar con la gente o para, por ejemplo, de hacer cursos para los trabajadores de una forma más agradable o más interactiva. Entonces, Juan nos va a explicar hoy un poquito de cómo hacer esto. Y bueno, adelante, Juan, ya te doy la palabra. Una cosita, si tenéis alguna pregunta, pues levantad las manos a través aquí donde están las opciones, ¿verdad? Y así nosotros os vemos que tenéis la mano levantada y pues os damos paso. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Juan, adelante. Ya, ahora sí que tenía el micrófono en silencio. Bueno, okay. Buenas tardes a todos. Un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Juan Benedek. Soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de tecnología y educación virtual y tengo una maestría en educación del Tecnológico de Monterrey. El tema que les voy a presentar para la tarde de hoy tiene que ver mucho con andragogía o lo que se conoce como la educación para adultos. Entonces voy a presentarlo acá. Entonces, cuando hablamos de andragogía, el concepto como tal afuera, en las calles, no es muy popular, dado que la gran mayoría están muy acostumbrados a escuchar la palabra pedagogía. Entonces, ese concepto de pedagogía se asocia tanto a la educación básica, secundaria, como a la educación superior. Por ende, este tema, quiero desglosarlo y quiero llevarlo un poco más a fondo para que quede mucho más claro lo que es este concepto, el cual no es un concepto nuevo, sin embargo, es importante darlo a conocer de una manera mucho más clara y mucho más amplia. ¿Ok? Entonces, la andragogía proviene del griego andros, que en este caso habla de hombre, y también, o entiendes, una persona adulta, y ago, que quiere decir guiar o conducir. Esto lo podemos resumir como la conducción del hombre o conocido también como la ciencia de la educación de adultos. Su creador, que es Malcolm Knowles, en 1970, lo definió de una manera muy clara y concisa, que es el arte y ciencia de ayudar a adultos a aprender. Los objetivos de la andragogía, el principal permítame un momento, acá. Vamos a minimizar esto un poco, ahora sí. La andragogía tiene como objetivo o como fin establecer aquellos métodos, organización y metodologías destinados a hacer que la educación para adultos sea una herramienta no solo tecnológica, sino también humana, muy útil para el desarrollo integral de la especie humana. Cuando uno como docente ingresa a un colegio, a una escuela, y tiene la posibilidad de ingresar a un salón de una universidad, se da cuenta que el contexto es muy diferente, lo cual para aquel docente que inicia su ejercicio en la educación superior puede verlo de una manera más fácil, digamos, manejar a los adultos que manejar a los adolescentes o manejar a los niños. ¿Ok? Entonces, el objeto de estudio de esta ciencia o de este arte básicamente es el adulto. El adulto como tal es el principal responsable de su propio aprendizaje. ¿De qué se encarga el docente? A un modo constructivista, el docente va a colaborar y aportar desde su saber y desde su proceder en el diseño
planificación, programación, desarrollo, evaluación, realimentación y actualización del proceso educativo del adulto, llámese hombre, mujer o en este caso cubriendo todos los géneros. El adulto, ¿a qué hace referencia? A un organismo con una edad que ha alcanzado la capacidad de reproducirse. En el contexto humano puede tener diferentes connotaciones, tanto sociales como legales, y principalmente un adulto es aquella persona que ya empieza a asumir una responsabilidad frente al mundo que lo rodea. Esa es la gran diferencia entre el niño y el adulto. Hablando ya de la introducción que les acabé de mencionar en cuanto a la relación que existe entre andragogía y pedagogía, ya lo habíamos mencionado, la andragogía estudia los procesos de aprendizaje de las personas adultas, en lugar, digamos, de ser un proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, la responsabilidad cae plenamente sobre el adulto. Además, la andragogía se puede considerar una disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje de adultos, y los adultos son quienes deciden qué aprender, de qué manera participar activamente en su aprendizaje y a su vez, ¿por qué no?, intervenir al planificar, programar, realizar y evaluar su aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que como educadores en la enseñanza de la educación superior, tenemos que, digamos, estar muy concentrados en qué es lo que hay ahora mismo en la sociedad y en el mercado laboral actual, porque el profesional o el futuro profesional se trata de enfocar principalmente en qué es lo que hay ahora mismo para de esa manera poder aprenderlo y, por qué no, poder aplicarlo. Esto en paralelo con la pedagogía ya va más orientada a tanto niños como jóvenes y es simplemente un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde al niño se le dan las herramientas y conocimientos para que las apliquen en un futuro e irlas desarrollando. Ambos conceptos, si podemos observar, tienen ciertas similitudes. Sin embargo, lo clave en estos dos conceptos es dejarle claro al estudiante de educación superior que ahora mismo en la universidad se está sembrando un cimiento y ya es responsabilidad de él y tiene total autonomía para seguir formándose en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, aquí veo que ya van ingresando. Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver. Perdón, aquí está. Bueno, aquí, la andragogía como ciencia y la andragogía como arte. La andragogía como ciencia, según Castro Pereira, se define como una ciencia social ubicada en las ciencias de la educación y enmarcada en la educación permanente, la cual tiene por finalidad facilitar los procesos de aprendizaje en el adulto a lo largo de toda su vida. Aquí hay un concepto clave dentro de la andragogía y es el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora, les pregunto a los presentes, ¿alguien podría darme una definición breve según sus propios criterios de lo que es el aprendizaje para la vida? Cualquiera puede levantar la mano y con mucho gusto le puedo dar la palabra. Sí, Omar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Pues para mí, ¿verdad? En este concepto de la ciencia, tal vez en mis propias palabras, es para que en el futuro podamos estar más conectados con las demás personas de otros países y que los alumnos también así puedan interactuar con los demás sin estar viajando a los demás países y que puedan tener una mejor educación. Sí, señor. Ok, muy bien. Muchas gracias, Omar. Muy buen concepto. ¿Alguien más quiere dar su propia definición sobre aprendizaje a lo largo de la vida? ¿Alguien más quiere hablar? Ok. Ricardo, wants to talk. Sí. Un placer. No, nada más lo que consideramos que es la evolución perpetua, ¿no? El cambio constante, la adaptación constante
el deseo de aprender y tener sed de conocer y más, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias, Rick. Ok, muchas gracias. Tiene toda la razón. Ambos como tal tocaron dos puntos muy importantes y de eso también se basa la andragogía. La andragogía se basa principalmente en ese aprendizaje constante, pero que no sea un aprendizaje a corto plazo, sino que sea un aprendizaje a largo plazo. De ahí que entre adultos socializando de un mismo título profesional, ellos van a seguir interactuando sobre qué tendencias van a ser mucho más útiles en sus campos laborales al momento ya de convertirse en egresados de cualquier institución. Bueno, muchas gracias de verdad por esos aportes, estuvieron muy buenos. Ahora vamos a revisar la andragogía como arte. La andragogía como arte. Ok, hay alguien con la mano Juan, levantada. Alejandro. también Hola. Alejandra quería hablar. Sí, Alejandro. Ok, bueno, gracias. Gracias, sí, sí. Mire, el aprendizaje durante la vida eso es como una esponja que simplemente va entrando, ni uno mismo se da cuenta. Entonces, dependiendo de sus actividades, dependiendo de su interés, dependiendo de lo que sea, tenga voluntad, que quiera ver las cosas, de lo que le gusta. Fíjese, cuando a una persona le gusta, aprende mucho de lo que le está gustando. Y entonces eso le facilita a las personas que con el tiempo entienden otras cosas. Por eso es que a veces dicen las personas, no, pero es que tantas materias que ve uno en el bachillerato, en la universidad, ¿para qué si eso yo no las voy a usar? Precisamente lo que se busca es que la mente se enriquece con todas esas cosas nuevas y cuando ya se es adulto es cuando mejor se entiende que hay que estar siempre actualizándose, leyendo, porque todo eso mejora el concepto no solo de lo que está haciendo, sino de su entorno. Entonces, eso es algo que es importante para todos y que no se puede dejar a un lado. Sí, señor, totalmente de acuerdo, Alejandro. Y de hecho, eso que acabas de mencionar, ya le doy la palabra a Federico, es importante y de hecho, como anécdota, no sé si tienen ustedes algún concepto que aprendieron desde chicos y que hasta esta etapa de adultez todavía lo recuerden. Un ejemplo, el concepto de fotosíntesis, y lo recuerdo muy claramente de mi profesora de ciencias naturales, la fotosíntesis es el proceso en el cual las plantas fabrican su propio alimento. Así, textual, tal cual, lo anoté y ese concepto nunca se me olvidó. Entonces, uno como, en ese caso, como niño, absorbía todo lo posible para, de alguna manera, que eso pudiera servir ya en la etapa de adultez. Pero ya, por ejemplo, esta generación actual solamente está buscando lo que decía Alejandro, lo que más le conviene o lo que más le va a servir para... Ok, vamos a ver, Federico, adelante. Sí, muy buenas tardes. Buenas Bien, tardes. yo tengo un concepto del aprendizaje. En este caso, pues, hablamos de un aprendizaje promulgado. Y este aprendizaje promulgado, pues, está dado por el entorno, por las fuerzas productivas que lo moldean a uno. Quiere decir que cada vez a nivel del intelecto de cada uno de nosotros, pues va depurando y va evidente, digámosle, hablando sobre el término de sinergización, quiere decir que va mejorando las ideas y esto va a llevar a que la persona sea mucho más competitiva. Y este aprendizaje, pues, evidente que depende de la disciplina, depende de cada persona, depende del mismo entorno. Si uno se rodea de personas que tienen un gran conocimiento, pues va depurando esas ideas que tiene, las va mejorando y va siendo mucho más competitivo. Ese es mi concepto, ¿no? Disculpe Okay. que entré un poquito tarde. Sí. No hay problema, está bien, Federico, muchas gracias. Ok, vamos a escuchar las últimas dos intervenciones, Jan David y Rosendo. Jan David, muchas gracias, Federico. Muy buena definición. Jan tiene el micrófono apagado. O Jean, Sí, Jan, no sé. Jean. Ya, Ok, ahora sí. Ahora perfecto. sí. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito saber cuál es la
diferencia que existe entre andragogía como ciencia y andragogía como arte. Y si hay una diferencia que existe, ¿cuál es su importancia en la educación de un joven? Ok, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, voy a responder entonces la primera pregunta. Como ciencia se va a ver principalmente desde el punto de vista, por decirlo así, científico. ¿A qué me refiero? Principalmente se va a ver es la formación como tal de la persona. No se va a ver, digamos, viendo la educación como arte, que es, digamos, la manera en cómo enseñamos, la manera en cómo nosotros podemos observar que el estudiante aprende. En ese caso, la andragogía como ciencia solo se va a ver como un proceso. En cambio, como arte se va a ver como un ejercicio. Ese es el punto clave entre un concepto como ciencia y en un concepto como arte. Ahora, ambos, obviamente, en aras de mejorar o en aras de promover la educación para adultos y que el adulto pueda aprender lo que él considera importante para su vida. Ahora, Jan, ¿puedes repetirme por favor la segunda pregunta? Disculpa, gracias. Sí, solamente hay una diferencia entre andragogía como ciencia y arte. ¿Cuál es su importancia en la vida de un joven, en la educación de Ok, un perfecto. joven? Sí, muchas gracias. La importancia que tienen ambos conceptos manejando, digamos, la misma línea es esa, el aprendizaje a lo largo de la vida. Ambos como tal se enfocan en eso. Esa es la importancia que tienen. No es aprender por el momento, sino que el adulto sea consciente, tenga la motivación suficiente que lo que va a aprender o lo que desea aprender lo pueda aplicar para, digamos, su ejercicio o en este caso, a lo largo de la vida. Tal como les mencionaba la parte de conceptos, hay conceptos que uno aprende como adulto y son conceptos que no se olvidan. Por ejemplo, el álgebra, el cálculo, que en su momento uno decía, ¿eso para qué? Pero cuando uno ve, digamos, la aplicación, no sé, en la creación de edificios, en la medida, digamos, de suelo y demás, ya ahí es donde esos conceptos uno los recuerda y dice, ahí tiene sentido este concepto o ya veo qué tan importante es ahora mismo para la vida. ¿Ok? Vale, ya. Muchas gracias. Rosendo, ahora sí. Está en silencio. Rosendo, quite el mute, ponga el micrófono. Otra vez. Ahora sí. Ok, ahora sí. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. Gracias. Y parte de mi pregunta tú la mencionaste, pero voy a cambiar las palabras. Cuando a uno en esos procesos eternos de enseñanza-aprendizaje, pues a ti se te fijó el concepto de fotosíntesis, ¿no? Indudablemente cada uno de nosotros lo podrá recordar y con otras palabras, pero a la final Correcto. es eso. Pero pueden haber conceptos más o menos elaborados. Entonces, para mí en particular, el proceso de aprendizaje lo veo como la sumatoria de todo lo que son las experiencias, nuestras creencias y preferencias, que pueden estar orientadas desde el autoaprendizaje, porque nosotros podemos estar aprendiendo, ¿verdad? O también por un aprendizaje guiado. Entonces, indudablemente, a lo mejor, dependiendo de esas experiencias, creencias y preferencias de cada persona, la andragogía puede ser
muy útil, pero viendo la definición, si me voy a la definición textual, podría ser también hasta una barrera para algunas personas en función de qué es lo que necesitan. Porque indudablemente habemos personas que necesitamos, digamos, que una guía, una tutoría constante para poder seguir aprendiendo otras cosas, ¿no? Digamos, yéndonos más a la parte técnica, ¿no? No tanto a la parte actitudinal o personal. Sin embargo, cuando uno entiende lo que empezaste a mencionar como concepto, es ver que uno como adulto, a lo mejor sí, puede haber adquirido algunas habilidades, pero perdido otras. Entonces, de que haya una ciencia, ya sea como arte o como ciencia, que le permita a un adulto poder afianzar el proceso de aprendizaje es sumamente valioso. Claro que sí. ¿Eh? Sí, muchas gracias, señor Rosendo. Muy amable. Además, una de las cosas también ahora que lo mencionaba, hablando de tener esa guía presencial porque de hecho muchos la necesitan o muchos de pronto se apoyan en un tutor, en un instructor o en un guía. Y de hecho, en mi caso, que enseño inglés como lengua extranjera, uno de los ejemplos más claros, principalmente con la población adulta, no tanto con los de 25 hacia atrás, sino con los de 25 en adelante, se da en la parte de que ellos podrían ser autodidactas, pero siempre están buscando que alguien los guíe, que alguien les dé feedback, que alguien les dé retroalimentación. En este caso, también influye mucho el desarrollo de las inteligencias múltiples. Yo, por ejemplo, una de las inteligencias que tengo es aprender idiomas. Entonces, hay otros estudiantes que tienen otro tipo de inteligencias que de pronto en su momento en el salón de clase cuesta, falta de motivación, se podrán ver múltiples factores. Sin embargo, cuando tienen ese guía, automáticamente, si el guía los motiva y les da, digamos, ese feedback positivo, ya digamos que en este caso el estudiante adulto va a sentir ese apoyo y de alguna manera va a poder ver que lo que está aprendiendo es fundamental y va a ser muy útil para su carrera profesional. ¿Ok? Bueno, voy a continuar en este caso. Vamos ahora con estos supuestos que el señor Eduard Lindemann menciona sobre los aprendices adultos. En este caso, estaríamos hablando de todos nosotros. Los adultos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e intereses que el aprendizaje satisfará. Eso es totalmente cierto. La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en el aprendizaje a lo largo de la vida. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, el ingeniero de sistemas que en su momento conocía sobre múltiples lenguajes de programación, hablando ya del siglo XX, ahora en el siglo XXI, ¿qué le toca hacer? Le toca actualizar todo el conocimiento con respecto a las nuevas tecnologías o las tecnologías más recientes que van surgiendo. Entonces, es un caso muy clave porque de hecho el ingeniero de sistemas puede tener claro cómo programar o la lógica de programación. Sin embargo, él sabe que frente a una nueva tecnología, un nuevo framework, a un nuevo lenguaje de programación, debe ajustar un poco más esa lógica. Como lo mencionaba Rosendo, la experiencia es el recurso más rico para el aprendizaje de adultos. Yo normalmente desde el aula, enseñando inglés, humanidades o sistemas, siempre trato de enfocar todo en lo que es el mundo actual, de manera que el estudiante pueda ver que lo que va a aprender va a ser importante y va a ser algo que le va a servir para toda su vida. Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirigirse también, aunque, como ya se mencionaba, es importante guiarlo durante ese proceso, no importando la modalidad, si es online, si es face to face. La idea es guiarlo lo máximo posible. Y en este caso, las diferencias individuales se incrementan con la edad. Hay aprendices de 18 que aprenden más rápido que un adulto, o incluso hay adultos que son muy activos, son muy autodidactas y pueden, ¿por qué no?, aprender de la misma manera
que una persona de 18 o 21 años. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a probar nuestro conocimiento, ya que veo que están conectados. Voy a activar un quiz y de hecho acá les voy a presentar mi pantalla. Permítanme un momento para que por favor se conecten. Esto está por aquí. Denme un momento. Por favor, ingresen a esta página. Denme un momento. Aquí está. Ingresen a joinmyquiz.com y cuando les solicite un código, por favor, ingresen este código. Esto es simplemente para medir el aprendizaje que han podido, digamos, adquirir hasta este momento y ver de alguna manera si los conceptos básicos de andragogía han sido fáciles de digerir. Ok, perdón, aquí ya les voy a dejar esta pantalla. Me avisan, por favor. Aquí, de hecho, ya veo que ingresó uno. Entonces, no se preocupe que esto no es evaluativo, es simplemente para ver cómo han estado de atención en cuanto a esta clase. ¿Vale? Acá puedo ver que ya se conectó Rick, ya está conectado. Ok. Permítame, eso, ya se están conectando. Muy bien. Vamos a ver quién más está por acá. Ok, muchas gracias. René Cordón, ya está John. Ahora sí. Bueno. Vamos a aprovechar estos 2 minuticos. Ya le voy a dar a iniciar. Pueden ir ingresando, no hay ningún problema. Acá voy a colocar en el chat las credenciales. Join my quiz. Ya con esto pueden ir directamente. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a darle en iniciar. Aquí vamos a ver, aquí ya tenemos 7 personas. Entonces vamos a darle en iniciar. Si le doy iniciar, no hay ningún problema. El código ya está en el chat de Zoom, así que pueden utilizarlo. Ahí está. Aquí va, iniciar. ¿Ok? Es un quiz muy corto. ¿Ok? Vamos a ver, ahora sí, ya están casi todos. Muy bien. Hasta el momento Soledad va muy bien. Ok, perfecto. No se preocupen que en este quiz no hay ganadores ni perdedores. No hay ningún problema. Para que no se estresen. Ahí, muy bien. Vamos a ver el top 5. Vamos a ver cómo van. Muy bien, hasta ahora John va a la cabeza, igual que Despradel. Muy bien. Ok, un minuto más. Muy bien. Despradel, puntaje perfecto. Excelente. Ok. Vamos a ver. Ok, Mayra también. Excelente. Felicidades. Ok, listo. Vamos a terminar este quiz aquí brevemente. Muy bien, Rick. Y acá vamos a terminar. Ok.
Listo. Bueno, muchas gracias de verdad por participar. Bueno, aquí primer puesto Despradel, segundo puesto Mayra y tercer puesto Rick. Ok, muy bien, muy buen trabajo. Ok, ahora sí voy a volver y ahora, para hacer un breve feedback de este quiz, ¿vieron de pronto alguna pregunta muy compleja de responder o de pronto fue por cuestión de asimilar un concepto? ¿Cómo lo vieron? Muy bien, muy intuitivo, Juan, muy interesante. Ok, vale, vale. Muchas gracias. Listo, vamos a ver. Listo. Ahora sí voy a cambiar, voy a volver a presentar acá. Listo. Ahora sí. Vamos de vuelta. Y aquí está. Ahora sí. Listo. Bueno, ahora ya entrando un poco más adentro del concepto de andragogía, ahora les voy a hablar un poco sobre las fases de la edad adulta y esas características particulares que uno en su momento no se las llegaba a distinguir. Sin embargo, es bueno también tenerlas claras con respecto al tipo de población que tenemos, en este caso como docentes, dentro de un aula. Knowles, en 1985, divide la edad adulta en tres fases. La primera edad adulta, que en este caso va de los 18 a los 30 años, y normalmente es común que entre los 18 y 30 años el adulto forme una familia, eduque a sus hijos, y en este caso vaya seleccionando vaya seleccionando grupos sociales específicos y que sean compatibles con los gustos, con la parte profesional, en ese caso para, de alguna manera, tener cierto equilibrio en su vida personal. La edad media adulta, por regla general, en este caso el adulto, es capaz de lograr una responsabilidad social y cívica como adulto, o sea, comportarse como un ciudadano afuera, establecer y mantener un nivel de vida económico, en este caso, por sostener, bien sea sostener una familia o bien sea en conjunto con su esposa o con su pareja, lograr, digamos, levantar, en este caso, una familia o pensar en proyectos a corto, mediano o largo plazo y aceptar y adaptarse a los cambios fisiológicos de la mediana edad. Y ya por último, la madurez posterior, en este caso de 55 años en adelante, es muy posible que ya el adulto como tal ya se adapte a la disminución de la fuerza corporal, en este caso que la salud empieza a decrecer un poco, encarar situaciones económicas, pensando ya digamos en pensiones y demás, las cuestiones familiares, sociales y de alguna manera buscar soluciones a estos problemas muy comunes de la avanzada edad. Listo. Ahora, la finalidad de la educación como adultos, principalmente estimular autorresponsabilidad y autorrealización. Cuando un adulto, digamos, ha conseguido algo que tanto ha soñado o que tanto había deseado, la realización o, digamos, el nivel de satisfacción se va a ver muy evidenciado en básicamente todo lo que haga, incluyendo su formación. Promover y elevar el nivel cultural, profesional y social de la población, eso también cuenta mucho, y capacitar para hacer posible mayores índices de eficiencia productiva y incremento de los ingresos que permitan elevar el nivel de vida y una justa distribución de bienes. En este caso, como ya les había mencionado, lo importante, pues no sé, en este caso ustedes como colegas, como personas, como seres humanos, uno generalmente busca ese trabajo o ese salario con el que uno diga, aquí me quedo, ya quiero estabilidad, ya quiero, digamos, con este sueldo poder pensar en múltiples proyectos, ejemplo, una vivienda, un auto, viajar, entre otros, lo cual es muy normal dentro de todos nosotros y principalmente radica en la formación que recibimos. Ahora sí, lugares en donde se aplica esto, y es un debate con el que he estado con muchos colegas en oficina, tomándonos un café. Si usted no tiene claro el concepto de andragogía, usted pensará de que un salón de educación superior es igual a un salón de
de bachillerato o de educación básica. No, el contexto es totalmente distinto, a pesar de que uno como adulto a veces en un salón de clase se comporte como un niño. A veces el estudiante más adulto es el que promueve el desorden dentro de un salón de clase y es muy normal. Es normal que el adulto en medio de su proceso de aprendizaje, ¿por qué no puedan de alguna manera comportarse como si fuera un adolescente? Es muy normal y de hecho, aunque tengamos el nivel de madurez más alto, dentro de un salón de clase es, digamos, una conversión ligera, obviamente en aras de mejorar, digamos, ese aprendizaje. La andragogía como tal se va a ver principalmente en universidades, institutos tecnológicos, centros de capacitación profesional o en la capacitación de recursos humanos de las empresas. Ahí es donde principalmente se va a ver el concepto de andragogía como ciencia o como arte. Listo. Los principios andragógicos, el concepto de sí mismo, la experiencia acumulada. Ah, sí, señor Víctor Hugo. Perdón. Ah, Víctor estaba levantando la mano. Ah. Sorry. Ok. Bueno. El concepto de sí mismo, todos tenemos un concepto de nosotros mismos de acuerdo a la experiencia. Eso generalmente se traduce en valores y creencias en las que uno se desenvuelve. Ya, aunque seamos de diferentes países y tengamos diferentes tipos de crianza, diferentes tipos de cultura, generalmente somos responsables y dueños de nuestras propias acciones. ¿Ok? El adulto debe ser tratado con respeto y debe sentirse en la libertad de aprender o no. En ese caso, uno entiende de cierta manera cuando un estudiante ya, digamos, mayor de edad, dice, esto no me sirve. Con toda razón. Sin embargo, desde el conocimiento y desde la metodología que utilicemos, tenemos que darle la importancia para que él pueda incorporar. Entonces, técnicas de enseñanza para este principio, pedir ideas clave a los participantes, solicitar que mencione creencias personales respecto al tema tratado, tratar de que no sea un tema tabú. Hay muchos temas tabú para todos nosotros. Sin embargo, es importante saber tocar esos temas con sumo cuidado y pedir a los participantes compartir esos valores con los que se desenvuelven en su día a día. La experiencia acumulada, todos tenemos experiencias, todos las vivimos de diferente forma. Lo clave acá es identificar las expectativas que tienen con base a las experiencias que han adquirido, que han vivido. Al final algún trabajo escrito y generalmente cuando se realizan actividades que involucren la parte social o que involucren, digamos, un ejercicio muy personal, es importante dar el feedback de cómo se sintieron, cómo vivieron la experiencia. Y obviamente socializar este tipo de experiencias frente a todos, porque una experiencia o múltiples experiencias compartidas es un aprendizaje significativo. ¿Ok? Disponibilidad para aprender. Es importante que más allá de toda la experiencia acumulada, se tenga la motivación de aprender. Si no hay motivación para aprender, eso no va, como digo, como le diría yo a mis estudiantes, eso no entra ni por ósmosis ni por nebulización. Es importante tratar de motivar al estudiante para que desee aprender. En este caso, un aprendiz adulto. Que él sepa exactamente qué va a aprender, cómo lo va a aprender, en qué le va a beneficiar. Todo depende principalmente del instructor, del tutor, del docente que esté a cargo. Entonces, técnicas de enseñanza para este principio: presentar el objetivo y las competencias a lo largo del proceso, brindar lo que les mencionaba, cómo lo va a aprender, cómo lo va a aplicar. De esa manera, orientarlo y que él tenga claro en qué le va a servir y cómo debe utilizarlo, bien sea en un salón de clase o bien sea en la vida diaria. Y el último concepto de principios andragógicos es el de perspectiva temporal. Si yo me comprometo como adulto a que voy a aprender algo, el compromiso cae por cuenta propia.
no es ya responsabilidad del docente, no es responsabilidad de la familia, el compromiso lo asume el adulto como tal, el aprendiz adulto. Si el aprendiz adulto ve el proceso de enseñanza como algo importante, lo va a enfrentar de la mejor manera. En este caso, como técnica para mejorar esta parte, el participante o el aprendiz debe hacer un plan de acción al finalizar. En este caso, vas a aprender esto, ¿qué quiero que me produzcas o qué quiero que produzcas esto? Con base a lo que hemos discutido. Y por último, y esto es principal para el aprendiz adulto, ejercicios prácticos. Cuando el estudiante ve que el uso de X o Y conocimiento le sirve para su vida y para su parte laboral, el adulto lo va a realizar de la mejor manera. Ahora les voy a presentar este video para que socialicemos un poco. Es un video corto y ya con base a este video vamos a ir socializando un poco sobre lo que es aprender como adultos. Ok, aquí vamos. Ok. Ah, ya. Sí, ya está saliendo. Juan, el vídeo no tiene sonido, ¿es así? Están preguntando en el... El video sí tiene sonido, pero no es relevante. No se preocupen, ok. señora Clara. Vale, gracias. Ok. Bueno. Hablando un poco sobre... Ay, permítame un momentico. Perdón. Juan, Tenía una alarma mal programada. Lo siento. Sí, señora. Rosendo Huerta quería comentar algo, pero como dice que no puede levantar la mano, me ha pedido paso por el chat. ¿Se lo damos ahora o esperamos a que termines esta parte? Sí, claro, adelante. No hay problema. Rosendo, adelante. Rosendo, quítese el micrófono. mute. El micrófono es. Todavía no le tiene oímos, el micrófono apagado. Ah, ok, Ahora sí sí. que no me permití abrir el micrófono. Gracias. Sí, señor. Mi pregunta es pregunta-comentario, ¿no? Es sobre la lámina de los 4 principios andragógicos, ¿no?
Sí, señor. porque me causó mucho ruido, a lo mejor es paradigma, pero es por mi área de conocimiento y competencia particular, era con Sí, señor. respecto a cuando hablamos de la disponibilidad. Porque desde el punto de vista como concepto internacional, y así lo había visto en algunos textos desde el área educativa, yo también soy profesor universitario, aunque ahorita lo ejerzo solamente, digamos, a petición. O sea, cuando me solicitan una cátedra, tengo que ajustar mi agenda y lo hago. Sí, señor. Porque el concepto de disponibilidad es, digamos, el poder arrancar algo en el momento que se le requiera. Pero entonces allí las definiciones que estaban detrás de disponibilidad estaban más asociadas a todo aquello que tenía que ver con motivación, actitud. Entonces, no sé, lo asocio más que decir que la persona esté disponible, porque a lo mejor él puede estar como concepto de la palabra disponibilidad, que está bajo estándares internacionales y la mayoría la definen casi igual. De hecho, la definen hasta como probabilidad. O sea, probabilidad de que algo entre en servicio cuando se le necesite, ¿no? Entonces, yo no sé si ese paradigma, y no hablar más, porque todo lo que mencionaste tiene que ver más con la parte actitudinal. Entonces, sería más bien como actitudes requeridas para que la andragogía esté correcta, es decir, tener las ganas de, el querer de, las metas bien visualizadas. Eso era mi pregunta, comentario, pues porque, pero no sé si tú tienes una definición particular de disponibilidad desde el punto de vista del proceso de educación, porque yo, todo lo que he visto es como te lo mencioné, por eso lo que me hizo fue ruido. Estoy totalmente de acuerdo que sí, que la persona necesita la actitud necesaria, ¿no? Pero lo que no me hacía mucho clic era el término disponibilidad como uno de los elementos andragógicos. Ok, listo. Muchísimas gracias, Rosendo. Bueno, respondiendo a tu pregunta, comentario, uno de los pecados por los cuales nosotros como adultos a veces sufrimos mucho, bueno, ya no sé si la palabra sea sufrir, pero cuando mencionas disponibilidad, se puede decir de que uno por lo general tiene tiempo o uno saca el tiempo para hacer algo que le gusta. Esa disponibilidad en su momento se va a ver irrumpida muchas veces por algún motivo de fuerza mayor o en su defecto procrastinación. Ya la disponibilidad uno la puede, digamos, sacar de su agenda. Un fin de semana, en un horario, un par de horas extra del día a día. Sin embargo, uno por lo general por atender otras cosas que digamos tienen mayor prioridad o también porque de alguna manera no nos motiva lo suficiente o no queremos como, o sea, ya eso para qué. Un ejemplo, o sea, yo quiero aprender esto, pero ya tengo tantos años, ya es necesario, pero ya es como todo, uno sacando el pero, uno como adulto sacando el pero a ese tipo de detalles. Yo creo que la disponibilidad, y sí, como lo mencionas, era principalmente la parte actitudinal, pero cuando ya hablamos de que el adulto desea aprender, el adulto mismo no solo se forma la necesidad, sino que también los agentes externos también influyen mucho en que surja esa necesidad y con base a eso ya se puede hablar, digamos, si se tiene la actitud y se tiene la motivación, se saca la disponibilidad automática. ¿Ok? Bueno, aquí un breve repaso, esto ya es para ir terminando, unos paralelos entre supuestos de pedagogía y andragogía. Ya lo habíamos mencionado, en la pedagogía los aprendices no necesitan saber cómo van a aplicar lo que aprendes en sus vidas, aunque ese concepto ya también ha cambiado mucho. En cambio, los adultos en la andragogía necesitan saber por qué. Todos queremos saber por qué vamos a aprender algo, para de esa manera saber cómo aplicarlo y de esa manera poder aprenderlo más a fondo.
El autoconcepto, en este caso, este es el segundo ítem, el autoconcepto en el que se aprende. El autoconcepto del aprendiz en pedagogía es característico de una personalidad dependiente. El autoconcepto en la andragogía del aprendiz está caracterizado por la independencia y la autodirección. Aunque, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, muchas veces los adultos requieren tener ese guía o esa persona ahí al lado de ellos o detrás de ellos que los esté apoyando, que los esté supervisando y les esté dando retroalimentación de su proceso de aprendizaje. El papel de la experiencia, también ya lo habíamos mencionado, es clave. La experiencia en la pedagogía tiene muy poca importancia como recurso de aprendizaje. En cambio, en la andragogía es el recurso principal para el aprendizaje de, en este caso, los adultos. La preparación para aprender. En la pedagogía, los que aprenden están listos para aprender lo que los profesores le dicen que necesitan aprender. En este caso, es el concepto de educación muy tradicional. En cambio, ya cuando hablamos de andragogía, están buscando y están preparados para aprender aquello que les ayude a enfrentar situaciones de vida real de manera efectiva. Quinto punto, orientación hacia el aprendizaje. En la pedagogía, los niños y jóvenes, los que aprenden, tienen una orientación al aprendizaje centrada en el tema. Y en la andragogía, obviamente, es a lo largo de la vida. La motivación, los sujetos que aprenden están motivados en la pedagogía, están motivados por motivadores externos, calificaciones, aprobación del profesor. En este caso, los adultos responden a algunos, pero los principales motivadores son las fuerzas internas, el deseo, las ganas de querer superarse, de querer aprender múltiples cosas. Llevar a cabo los planes de aprendizaje, hablando ya de un concepto como profesor. El profesor es el facilitador, es el que guía a esas aproximaciones que son muy efectivas dentro del aprendizaje y es un integrador holístico del desarrollo a través del aprendiz. Evaluando el resultado del aprendizaje, la parte más difícil del aprendizaje de un adulto, la evaluación externa y la evaluación del aprendiz, la autoevaluación. Esos son los dos ítems, digamos, más complicados porque de alguna manera generalmente el que el estudiante se evalúe puede ser a veces muy subjetivo. ¿Ok? Analicemos las siguientes frases y quisiera escuchar de alguna manera sus opiniones con respecto a este tipo de frases. ¿Quién quisiera leer esta frase que está aquí? Cualquier persona, cualquiera puede leerla. Intenta aprender algo sobre todo y todo sobre algo. De Thomas Huxley. ¿Qué le da a entender esa frase? ¿O qué creen que significa esa frase? ¿Con qué se come esa frase? Bueno, yo comentaría que quizás es la omniología. Ok. ¿Tiene algún uso, tiene alguna relación con andragogía? Ok. Ahora, la pregunta principal es, ¿qué les da a entender cuando ustedes la leen? ¿Qué les da a entender? ¿Qué sienten? Debemos generalizarnos en todo el aprendizaje, en todos los recursos que podamos tener. Sí, señor. Muy bien, René. Muchas gracias. Yo diría que la primera, cuando decimos de intenta aprender algo sobre... Sí. Yo pensaría que Sí. debemos tener una visión amplia, sobre todo, y a la vez una ejecución simple, me parece interesante, que es el lograr hacer concretamente las cosas, pero teniendo una visión amplia sobre todo. Es decir, tomar ese gran conjunto a nivel macro para aterrizarlo a nivel microeconomía, como también ha sucedido desde el punto de vista económico. Sí, señor. Muchas gracias, Federico. Muy buen aporte. Rosa, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo entiendo como la capacitación constante
que es básicamente lo que busca la andragogía, o sea, mantenernos activos en todos los campos que podamos adquirir, porque de cierta manera nos da un plus, un crecimiento personal y profesional. Ok, muchísimas gracias. Muy buen aporte también, Rosa. Vamos a ver quién más. Víctor Hugo, adelante. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Pienso de que todo lo que aprendemos, lo nuevo que hemos aprendido durante nuestras experiencias, lo debemos de aplicar, ¿no? Y constantemente ir buscando la actualización. Nosotros como adultos, que de repente por algún motivo dejamos las aulas de la universidad, etcétera, y ahora inmersos ya en un mundo moderno, donde la tecnología constantemente va avanzando, tenemos que adecuarnos, ¿no? Y actualizarnos constantemente. Entiendo de esa manera la frase. Ok, vale. Víctor Hugo, muchas gracias. Buen aporte. Despradel y después Edwin y Heriberto. Sí, buenas tardes. Bueno, de hecho me recuerda una frase de mi profesor de primaria, creo que de 8º grado, que decía que muchos de nosotros los hombres no nos atrevíamos a leer una revista de mujeres. Y entonces cuando estábamos en una reunión donde había solo mujeres nos quedábamos mudos, puesto que no teníamos de qué hablar. Y para mí se refiere a que nosotros no sabemos qué nos trae el futuro y debemos estar preparados para enfrentarlo con lo que venga. Ese es el concepto que veo de esa frase. Ok, vale. Muchas gracias. Buen aporte. Edwin López. Desde el punto de vista, yo he sido formador, pero en el mundo empresarial, no en el universitario. También he tenido experiencia ahí, pero más en el empresarial. Pero a mí ese tema, intentar aprender algo sobre todo y todo sobre algo, es muy generalista. Entonces, para mi tipo de cliente o de persona que aprende, eso es muy subjetivo, pues, porque en el mundo empresarial es otra la dinámica. Es aprender, pero ¿cómo se llama? Para aplicar las cosas inmediatamente o en un proceso también, así como el control de calidad y todo eso, pero que voy a ver los resultados específicos. Entonces, yo necesito como ser un poco más puntual. Por ejemplo, a mí se me ocurría aprender sobre inteligencia artificial, pero a la hora de ver los cursos de formación o los diplomados, el programa de un diplomado, es bien amplio, pues, para llegar a ese concepto de principios de inteligencia artificial, tengo que saber de Python, programación, de Business Intelligence, un montón de cosas así, ¿verdad? Entonces, como que lo general no me satisface mucho, pues, con esa concepción que tengo y no. Ok. Ahí se quedó como en freeze. Si no se le escucha bien. Sí, ahí se quedó como en freeze. Ok. Ahora sí. Ok. Aquí. Listo. Bueno, muchas gracias, Edwin. Es muy buen aporte y la verdad sí. Cuando uno ve que el concepto lleva ligado muchos conceptos atrás, ya digamos como que pensé que iba a ser más fácil, entonces ahí es donde prima mucho la parte motivacional y también obviamente la decisión para aprender algo nuevo, incluso en el ámbito empresarial tal como lo describes. ¿Ok? Vale. Muchas gracias. Heriberto, y pasamos a la última ¿Sí lo acepta con la justificación? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Dale. Bueno, creo que para mí, que realmente sí me gusta aprender de todo un poquito, realmente sí. Creo que es mucho más valioso centrarme en algo de lo cual yo pueda no solamente vivir, sino ser soporte para los demás en caso de que necesiten de un conocimiento muy particular respecto a algo.
Ok, vale. Muchas gracias, Heriberto. Muy buen aporte. Por último, Javier Sotomayor. Muchas gracias. Eli, Buenas ya te doy la tardes. ¿Sí me palabra. escucha? Buenas tardes, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer referencia a la frase con el estudio y el desarrollo de competencias, tanto del discente como del docente, ¿no? Porque hoy en día el aprendizaje por competencias, compartiendo el comentario de don Edwin López, me parece que es muy importante que la gente tenga que prepararse para poder impartir clases, ¿no? Yo me he visto en la necesidad de avanzar bastante en lo que es la cuestión informática, porque hay estudiantes, los millennials, que me pueden avasallar en una clase, ¿no? Entonces, yo creo que he asociado el proceso de aprendizaje por competencias, yo diría el proceso de interaprendizaje, ¿no? Porque en la andragogía es un interaprendizaje entre facilitador y estudiante, el que se hace en un método constructivista participativo. Entonces, yo le asocio la frase precisamente con el desarrollo de competencias del proceso de interaprendizaje de los dos participantes del proceso. Muchas gracias. Saludos de Ecuador. Vale, a ti. Muchas gracias. Saludos, Javier. Bueno, vamos a pasar a la última frase. Es más, permítanme un momentico, no me demoro. Aquí les voy a dejar la última frase. Ya vengo. Permítanme un momentico. Bueno. Podemos ir leyéndola mientras. ¿Alguien quiere leerla? No. Bueno, vamos a leerla pues mientras tanto. Un experto es una persona que ha cometido todos los errores que pueden cometerse en un campo reducido. Ay, permiso, ahora sí, ya. Es que ahora ya en un rato, en 5 minutos, ya empiezo una clase, pero no, hágale tranquilo. Bueno, sí. esta última frase. Juan, es verdad que casi son las 11. Como ha sido tan interesante esta clase, se nos ha ido el tiempo. Pero la verdad es que si tenemos así, si la clase en principio era 1 hora, como todos sabemos, y también si tú tienes un compromiso, siempre podemos continuar en una segunda clase. Bueno, ya luego hablamos, pero como le digo, no se preocupe, podemos así hacer un cierre por hoy antes de empezar esta clase, o sea, esta frase y continuar, y podemos darle seguimiento a lo que queda de clase en otra ocasión. Sí, porque de hecho ya esta era como, digamos, la última imagen para analizar y ya con esto era simplemente mencionar aspectos claves de la andragogía, pero en general esta ya era, digamos, la parte final de la clase. Bueno, como usted quiera, si usted quiere así terminar o si tiene un compromiso, pues nosotros nos adaptamos y podemos dar seguimiento o profundizar en otro tema o en otra clase. Ah, sí, claro. Si existe la posibilidad de enseñar otra temática, no hay ningún problema. Ok. Bueno, pues entonces, como usted quiera, podemos leer la frase o así hacer un cierre ya. Sí, claro, ya podemos leer esta última frase. De hecho, señora Clara, hágame los honores, por favor. Ok, un experto es una persona que ha cometido todos los errores que pueden cometerse en un campo muy reducido. ¿Opiniones? Bueno, yo creo pues que dice un poco que para aprender hay que practicar y bueno, cuando uno practica pues es normal que cometamos errores, ¿verdad? Que no nacemos expertos, sino que tenemos que practicar. Y como, bueno, para mí era un poco lo que decías en todo lo que has ido explicando, ¿verdad? Que la experiencia, que trabajamos más la experiencia de cada uno, ¿verdad? Lo que ponemos en práctica, que cuando uno pone en práctica lo que aprende, pues es como que se queda más, pero para eso hay que cometer errores. Exacto. Además, algo clave que tenemos los adultos
Y de hecho, eso nos hace más fuertes y nos hace como más ávidos de querer hacer las cosas, son los errores. No importa cuántas veces tropecemos, siempre vamos a querer de alguna manera superar ese obstáculo. No importa si es de aprendizaje, si es de realizar una labor, siempre vamos tratando de superar ese obstáculo y de alguna manera adquirir esa nueva experiencia, que es lo contrario a cómo, digamos, se van criando los niños o adolescentes que son intolerantes al error, que son intolerantes a equivocarse, cuando eso es, digamos, una de las bases fundamentales de enseñar o en este caso de aprender. Bernardo, veo que tienes la mano levantada. Bien, pues. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Tiene mucha conexión con la primera que nos pusiste de ejemplo, en donde dices aprender algo sobre todo y todo sobre algo. En esta situación, un experto es una persona que ha cometido todos los errores que pueden cometerse en un campo muy reducido. Lo que dices primero es tener ese panorama, ese camino abierto para aprender de todo, tener un conocimiento, una cultura general, pero tenemos que ser unos especialistas en algo para poder tener resultados en la vida, o sea, dominarlo. Entonces, todas esas personas que nunca han cometido ningún error es porque no han hecho nada en su vida. Exacto. Pero todos los que estamos haciendo algo, cometemos errores y nos vamos haciendo especialistas porque nos vamos haciendo mejores. Sí, señor, totalmente personas en esa especialidad, en la química, en la ingeniería, de todas las especialidades, en tu rama que estés haciendo. Y eso, en cada error que cometes, te vas haciendo más especialistas en eso. Y la anterior te comunica que te dediques por completo a una, que seas bueno en una especialidad. Porque tenemos muchas personas que son buenos en todos y a fin de cuentas no hacen nada. Especializan en algo para tener resultados. Okay. Felicidades por tu presentación. Muchas gracias. Bueno, me van a disculpar, ya voy a parar acá. Si gustan, podemos continuar en otra clase. Como les dije, ya voy a empezar una clase nueva. Entonces, yo creería que podríamos continuar, digamos, como para el cierre de esta sesión, ya simplemente mostrarles esos aspectos relevantes y ya de alguna manera interactuar un poco más con todas sus opiniones. ¿Les parece bien? Muy amable, muy buenas tardes. Señor. Les saluda Patricia Cúcuta de Puno, Perú. Ok. Muchas gracias, bueno, Juan. La verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias, muy amable. Entonces, nos ha gustado mucho la presentación que nos has dado y como has visto has despertado un gran interés entre todos los alumnos y alumnas. Oiga, y por eso nos encantará tenerte otro día con nosotros, pues para continuar y para invitar a más gente a hablar con nosotros. Perdonen a todos los que no les hemos dado paso, pero como les digo, ¿verdad? Se nos ha hecho un poquito tarde y ya Juan tiene otros compromisos, pero él se compromete a darnos otra clase, a acompañarnos otro día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Gracias, gracias Juan. Gracias Clara. Gracias a todos. Muchas gracias desde Perú. Saludos. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Clara. Muchas gracias, Yeli. Gracias a todos. Chao, Clara. Buenas tardes. Bueno, Escribe por bye a todos.